cántaros y cosas así. Aquí el cobre se traía del Collado de la Plata. Bueno, y los ponentes. Se construyó. Primero fue de tablas, pero el puente llega prácticamente hasta el final. No donde están estas dos pivotes, esos dos mojones, sino al final, donde está la carretera. Ahora lo vamos a ver porque esto simplemente era el tramo primero para solventar el cauce más habitual, pero luego todo ese tramo vamos a ver que hay arcos y todo era puente. No se sabe si fue primero este o el que está allí donde está el vivero, un poco más adelante, los que se Teruel, hay un vivero y hay una pasarela de tablas. Aquella es de Doña Blanca, de una leyenda de Teruel, y este se supone que se hizo cuando se convirtió un pequeño caseto, un pequeño convento que había aquí, cuando se construyó los franciscanos. No se entiende que un convento de esta categoría no tuviera un paso al otro lado del río, y por lo tanto se supone que aquí había río. O sea, que estaba un puente de tablas que nunca ha servido para pasar coches, y tenemos fotografías del siglo XIX, del siglo XX, con todo esto destruido por alguna riada. Porque el problema actual todavía de grandes riadas es el río Alfambra, no es el río Guadalaviar. El río Guadalaviar ahora nos protege de riadas el pantano de San Blas, pero del río Guadalaviar, del río Alfambra no tenemos ninguna protección. Entonces aquí debía ser habitual que se inundara todo esto hasta la zona donde tenemos ahora la carretera, pero en un momento determinado pues tuvieron unos cuantos años, pues seguramente 25 o 30 años, que no venía ninguna riada, y toda esa zona del otro lado pues tenía más tierra, se había ido acumulando, y algunas personas, seguramente amigos de los dueños de Teruel, los dueños de Teruel, se quedaron esas tierras, empezaron a plantar árboles y demás, y cuando vino la primera riada, como no se podía expandir para allá el río, entró, según dicen los escritos, hasta el altar mayor de San Francisco. O sea, entró el agua hasta allí, destrozó todo, pero esa tierra no se recuperó. Renfe decidió que tenía que hacer 2 vías, porque era imprescindible, aunque nunca se han utilizado, pero 2 vías, y por lo tanto el puente tenía que llegar pegando a donde está ahora, con una altura determinada. Entonces, como tenemos la bajada a la estación, la subida a San Francisco y la entrada al barrio del Carmen, los ingenieros dijeron que era imposible cuadrar la rotonda, que no había rotonda entonces, que era imposible. Entonces le dijeron de la equivocación porque no había quien lo arreglara. Pero bueno, los peones camineros, sin ingeniería ni nada, empezaron a hacer las curvas y lo solucionaron. Pero el problema es que lo acaban de arreglar. Hemos estado 1 año, me parece, o 6 meses. Bueno, lo han arreglado, y el Galibo me parece muy bajo. O sea que seguramente será una de las cosas que tengan que arreglar ahora. Pero bueno, la ortiga. Bueno, la ortiga es interesante, porque en cualquier libro lo tenéis. Si un poco más adelante buscáis por las ortigas y veis unas orugas negras, que son muy habituales, muy feas, muy peludas, ahí, llevarlas al aula, darles ortiga. La ortiga se seca rápidamente, pero si cogéis la ortiga y bastante abajo y la metéis en agua, donde tengáis un larvario hecho, un acuario, un terrario, lo ponéis con agua para que se mantenga a tiempo. Cuando llegue el mes antes de terminar el curso, seguramente en mayo, aquello es una explosión de mariposas, de las más bonitas que podéis ver. La Vanessa y yo, uno de los espectáculos de aula fue en las antiguas Onejas, con Anastasia Tolosa, que es una maestra ya jubilada. Anastasia había empezado a dar clase ya a los 16 añicos, porque se hacía magisterio. Teníamos en las antiguas anejas, teníamos las larvas, y un día llegamos y habían salido las mariposas. Las mariposas, por la parte de atrás, esta especie, pliegan las alas y es marrón, no llama la atención. Pero de repente algún alumno, alguna chiquita hizo ruido, ¡buah!, abrieron las alas y los críos se subían por las paredes.
abrimos el armario, salieron volando por el aula todas y luego las dejamos salir. Bueno, pues la Vanessa ahí. Y ahí en las ortigas, quería yo. Las ortigas son plantas de las que habitualmente se llaman ruderales, que significa que crecen a borde de camino porque hay mucha materia orgánica. Si ahora, por ejemplo, nos vamos por la Sierra de Albarracín, os digo esto para que os acordéis, vamos por la Sierra de Albarracín y nos entran ganas de hacer pis, ¿no? Y vemos una casa, un edificio, una pared, unas rocas, nos vamos para allá, encontramos ortigas. Y en todo el entorno no hay ortigas. ¿Por qué? Pues porque se llaman así y crecen donde hay mucha materia orgánica. En este caso, pues el amoníaco y los demás compuestos de la orina, plantas ruderales. Nos aparecen las malvas ya sabéis lo del refrán, son plantas ruderales también, necesitan materia orgánica en descomposición, pues es lo mismo. El ácido fórmico, el mismo ácido que tienen las hormigas. El pelito, ¿por qué se rompe? Pues porque tiene la parte de abajo es de carbonato cálcico y la parte media, que es más delgadita a la punta, es de compuesto silíceo. Entonces es muy frágil donde se unan las dos composiciones químicas, por eso nada más tocarlo suelta y nos suelta el ácido fórmico. Bueno, es más complicado, pero en esencia las hormigas se llaman formicas, el ácido fórmico. Mirad, esta planta, la única, y no la vais a confundir, porque al romperla sale la leche amarilla, es común la blanca en las lechetresnas, pero esta se llama hierba golondrinera, Celidonia, Chelidonium majus, todo viene a decir amarillo. Bueno, esta, ¿por qué se llama golondrinera? Porque la leyenda lo que dice es que las golondrinas, cuando los polluelos tienen algún problema en los ojos, cogen una ramita y les dan en los ojos con la tinte. Algún burro, porque eso está documentado, escrito también, para demostrar que no era verdad, quemó los ojos de los polluelos y luego no vio que la golondrina fuera a curarlos de ninguna manera. Lo que sí es verdad es que hasta que apareció el nitrógeno para curar las verrugas, esta planta sigue su compuesto, su principio activo es la chelidonina, que es un 40 o un 50% de los medicamentos que todavía están en las farmacias para curar las verrugas. Bueno, en la mili dijeron que esto colocaba. Yo no he fumado nunca. Intenté fumarme esto a ver qué pasaba, ni sé lo que es la marihuana ni nada. Y aquello casi me muero. Bueno, esta planta con esta hoja tan característica son las malvas, que tiene luego la que conocéis de color morado. Bueno, pues lo mismo. Aquí, ¿por qué hay tanto? Pues porque aquí en un momento determinado hay mucha materia orgánica, o bien que los agricultores cogen podas, hierbas y las tiran y se genera ahí materia orgánica, o bien pues porque o han tirado también estiércol, han echado un montón para abonar, o cualquier otra cosa. Bueno, esta es muy común también. Yo os digo el nombre común, si queréis el nombre científico me lo decís, pero esta se llama Sofía. La aplicación del móvil ahora es muy útil con el Moodle, o sea que no hace falta instalar ninguna cosa. Hay el Moodle, disculpad. En Google, aquí tenéis una fotografía, El lens. sí. Entonces le sacamos, esta se llama Sisimbrion Sofía. Pero una foto en la cámara, ¿verdad? Mira, sí, aquí. Entonces le damos ahí. Nos aparece que saquemos una foto. Sí que tenía una aplicación que se llamaba Planet y que... Sí, pero no hace falta ninguna, de verdad. Google Lens, ¿no? Le sacamos una foto y automáticamente nos busca. Ya la tenéis aquí, Sisimbrio, Irio, esta es la Sisimbrio Sofía. Buscar con la cámara. No hace falta ninguna aplicación que luego nos marean todos. Pero... Con que nos maree Google ya es suficiente. Agáchate y... ¿Puede ser esto? No, eso, pero Sisimbrio... Sisimbrio. Claro, si tú buscas... Este árbol es interesantísimo. Hay mucho por aquí, ¿no? Es una mala hierba, es invasora, está cerca de las riberas. Yo cuando los veo
voy por un sitio y veo el ailanto o árbol del cielo, en algunos pueblos de Teruel le dicen adelanto, pero por transmisión así, sí. verbal confusa, ¿no? Ailantus altísima. Altísima o árbol del cielo porque crece muy rápido. Esta planta estaba en algunos jardines botánicos, en pocos, de la península ibérica, pero como consecuencia de que empezaron a morirse todas las larvas de las mariposas de la seda, vamos a llamarles gusanos, ¿no? Empezaron a morirse por unas plagas de parásitos que tenían. Pasteur estuvo investigando lo que era, no sabía muy bien lo que era, pero el hecho es que se morían. Toda la industria de la seda de Europa se estaba viniendo abajo. En Sevilla había 6.000 empresas de la seda. En Teruel, capital, viene muy justo la climatología, porque ahora ya han salido las larvas y las moreras no tenemos hojas. Esto en el aula, yo lo que recomiendo a los alumnos cuando alguna vez, ahora no nos queda tiempo ni de hablar de esto. De las rojas, ¿no? No, yo lo que les digo es al revés, que cojan los huevos en la caja donde están y la metan en la nevera. Y ahí algunos se morirán más de la cuenta, pero por lo menos cuando tenemos hojas en la morera los sacamos y ya les damos. Se trajo otra mariposa que su seda también es muy buena, el capullo, y entonces se trajo también lo que tenían que alimentarlo. Se trajeron muchos ailantos para dar de comer a la mariposa de la seda esta nueva. La mariposa no se adaptó a la climatología europea, tampoco a la española, sin embargo el árbol se ha convertido en una planta invasora. En Mar de las Matas hay un pleito famoso. En la seda se utilizaba como una, al menos aquí en la provincia de Teruel, por el Bajo Aragón, se utilizaba como una entrada accesoria para los agricultores. Lo mismo que la miel, la apicultura, era la cría de la mariposa de la seda y normalmente lo llevaban mujeres. Las mujeres, para tener su propio dinero, para poder tener alguna cosa, pues en las cuadras, en las habitaciones, en los dormitorios, ponían las bandejas de madera y ahí les echaban la morera. La iglesia, el arzobispado de Zaragoza, no hizo mucho caso porque era una entrada pequeña de dinero, pero en un momento determinado empezó a haber mucha cría de la seda y entonces la iglesia dijo a cobrar diezmos también. Y hubo una mujer de Mar de las Matas, sobre todo esa señora, y luego que más mujeres se fueron sumando, dijeron que no pagaban diezmos porque no veían que eso tuviera que ver nada con fruto de la tierra, porque las larvas las criaban ellas. Estuvieron 20 años en pleitos hasta que el juez le dio la razón a las mujeres y a partir de ese momento la iglesia lo que hizo fue mandar censores para calcular el peso de la morera y entonces les cobraban los diezmos por la morera. Siempre pierde el pobre. Saber aquí. Mira, pues como te lo van contando así, pues está genial. La tardaneta, Sí. tardaneta o rabaniza blanca, porque tiene la raíz es como empieza a parecerse a una zanahoria, a un rábano o algo así. Es una crucífera, es una flor tipo perfecta para trabajar las flores, porque se le ven los 4 pétalos, los 6 estambres, 2 de una altura y 4 a otra, se ve perfecto. Y luego los frutos, se va viendo cómo las flores se van convirtiendo en frutos perfectamente. Pero tiene otras 2 cosas muy interesantes, 3 cosas, que la podemos encontrar durante todo el año, aunque esté nevando, la encontramos. Y luego, las semillas. Hay un problema con la germinación, que no nosotros lo decimos, pero cuando se hacen pruebas de germinación, que sabemos perfectamente, porque lo hemos preguntado, que el 95% de los que vienen a magisterio, de los alumnos de magisterio, han hecho germinación de semillas, pero todos, prácticamente todos, con legumbres. La legumbre es una semilla muy grande, la legumbre tiene suficiente materia, el almidón, para
echar el tallo, echar las raíces y las primeras hojas. Y entonces les decimos a los alumnos que para que la luz no influye en la germinación. Estoy hablando de la germinación, separando la germinación del crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que saber por qué los agricultores están quitando toda la vida malas hierbas del huerto. Van al huerto, quitan las malas hierbas y a la semana siguiente salen otras. ¿Por qué es eso? Pues porque en el proceso de quitar las malas hierbas están sacando semillas a la superficie. ¿Qué pasa? Las semillas, no todas, pero hablamos en general. Las semillas muy pequeñas, si están enterradas, no tienen suficiente almidón, no tienen suficiente materia para generar tallo, echar las dos primeras hojas, que son los cotiledones, que han salido la mayoría de las veces, y entonces empezar a hacer la fotosíntesis para generar su propia materia. Entonces, la información genética de estas plantas, la evolución les ha hecho que tengan una información que dice: no germines, no tienes luz, no germines, que estás metida bajo tierra, no vas a tener suficiente materia para salir, y si empiezas a germinar, te mueres, y ya no dejas semillas otra vez. Es lo que pasa, imaginaos que cuando viene el veranillo de San Martín o de San Miguel, que hace buen tiempo, hay agua, las semillas empiezan a germinar, salen fuera, pero no echan flores y por lo tanto no van a echar más semillas. Esa planta habría desaparecido. Pues evolutivamente solamente han permanecido las plantas que tienen esa semilla tan pequeñita, les tiene que dar luz. Si no, no germinan. A mí me ocurrió, en este caso concreto, lo que necesitan es al menos 12 horas de luz. Yo estaba preparando, a lo mejor te tocó cuando estabas tú en el magisterio, yo estaba probando, a ver, intentando demostrar lo de las horas de luz, ¿no? Las plantaba, las tenía en el laboratorio y bueno, unas veces me funcionó bien, otro año seguí probando y con 8 horas de luz en pleno invierno me germinaban. Entonces yo no sabía lo que pasaba, andaba loco. Pero un día llegué al trabajo más pronto, no sé por qué, el sistema de limpieza de las señoras de la limpieza venían a las 6 de la mañana y yo cuando entré en el pasillo veo que el laboratorio tiene luz. Es que las señoras de la limpieza, como teníamos calentador allí, venían a coger agua caliente, dejaban la luz encendida mientras trabajaban, ahí había 2 horas más de luz. Ya él también. Y luego hay otra cosa. Además de la germinación, hay otro concepto que no se aprende bien y es el del cuando el polen cae en el estigma, decimos se pega en el estigma y acto seguido decimos y cae por el tubo, por el estilo. Pero ¿cómo que cae? ¿No se había pegado? En los libros lo pone perfectamente, pero lo explicamos muy mal. Porque efectivamente el grano de polen se queda arriba y ¿qué es lo que le ocurre? Que le empieza a crecer un tubo, el tubo polínico. Ese tubo, por información química, atraviesa el tejido del estilo, lo atraviesa y llega a buscar el óvulo en el ovario. Entonces, si nosotros cogemos polen, lo ponemos en una especie de montaje para que la gotita no se evapore, una gotita de agua con un 10% de azúcar, podemos ver con la lupa o el microscopio, podemos ver cómo empieza del grano de polen a salir el tubo polínico. Y entonces eso sí que se va a quedar más si conseguimos que se entienda. O sea que con esta planta se pueden hacer muchas cosas. Perfecta. Entonces con las malas hierbas del huerto, ¿qué hay que hacer? Para que no salgan otra vez. Nada, no tiene Los solución. que tenemos huerto, ¿qué hacemos? No tiene solución. No hay solución, claro. Si Las cavas te sale otra vez. Claro, porque ahí está el banco de semillas, el banco de semillas que puede aguantar durante años, o siglos algunas, pero años. Entonces cuando tú vas a quitar una mala hierba, aunque la quites a mano, vas a sacar otras. Mirad la celidonia, cuando le das para las verrugas, le das ahí. Yo lo que hacía, que la probé con un alumno que tenía mientras estaba en la carrera, que tenía todas las manos llenas de verrugas, según nos lo dijo el profesor, le dije al chico oye, vamos a probar a ver si te quitamos las verrugas. Pues
probaba, ¿no? Se pone más oscuro, se oxida más, de este color que tengo yo. Cogéis bolsas, como pasa también con la ortiga o con cualquier otra cosa. Si queréis guardar, pues se arrancan lo que no vayáis a poner o a utilizar en una bolsa de plástico y en la nevera. Aguanta. Funcionan, ¿no? Funciona perfectamente. Yo no sabía entonces que se estaba utilizando en un medicamento, pero para esas cosas el vademecum de los médicos te pone perfectamente la composición. Sí, mira. Lo que no funciona es la leche crema. Mira, por aquí se ven los arcos, siguiendo todavía. Daos cuenta que aquí tenemos los arcos, ¿no? Sí. Bueno, esta la tenemos muy mal. Esta es la chicoria. Echa unas flores azules muy bonitas. Es lo que se utilizaba como sucedáneo del café. ¿Estará seco o es que...? Sí, pero ya está rebrotando abajo. Es que esta planta es muy importante porque esta es la endivia y la escarola. O sea, la endivia, la escarola y la chicoria es Cichorium intybus. Es la misma especie, pero distintas variedades. Unas hechas, pasa como con la remolacha. La remolacha es la acelga. La conocemos como acelga, pero no como remolacha. Las flores son muy bonitas, ¿eh? Buscarlas además son inconfundibles. Esta tiene otra, la mariposa. No son malas, claro. Pero se entiende malas la que le molesta a alguien, ¿no? Claro, Si un tulipán te crece en un huerto, es una maravilla, ¿no? claro. ¿Los que sois todos de Teruel o no? Sí. Bueno, pues José Torán, el de la Fuente Torán, José Torán de Larraz. Muy inteligente, muy listo. Cuando tenían 8 o 10 años, ya los mandaban a Inglaterra todos los veranos. Entonces José Torán termina la carrera, debía tener de ingeniería pues con 20 años o cosas así, y entonces una de las primeras cosas que hace es intentar que traigan el agua potable a Teruel. Ya sabéis que el agua agua corriente en Teruel es la última capital de España, en 1930 más o menos, una cosa así, muy tarde. Entonces él propone, no de aquí, sino ahora pasaremos por una acequia, subir el agua a un depósito arriba, el que ahora está el depósito del cementerio, elevarlo allí. Eso lo hace en un concurso que saca el Ayuntamiento de Teruel porque hay muchos problemas, hay enfermedades y cuando periódicamente viene alguna enfermedad por contaminación del agua, entonces se espabila el Ayuntamiento y dice esto hay que solucionarlo. Estamos en el año 15 más o menos, una cosa así. José Torán está haciendo una central hidroeléctrica en Castielfabib, que es la que él pensaba utilizar la electricidad para levantarlo arriba, al cementerio. Entonces el proyecto se lo dan a 2 ingenieros de Zaragoza que lo que proponían era traer el agua de Concuz por gravedad, sin gasto energético. Se lo dan a ellos, pero luego el ayuntamiento no lo acelera, seguramente porque la familia Torán tiene mucha fuerza y entonces no quieren que se lo den a los de Zaragoza. Ese proyecto se muere, llegamos casi 15 años más tarde y entonces José Torán vuelve a promover hacer aquí estos pozos y desde aquí levantar al depósito del cementerio, que su amigo Carlos Castel, que está de director general en Madrid, ya ha hecho el depósito del cementerio. Entonces se lo dan a José Torán la concesión y entonces pues bueno, hacen cosas muy buenas para Teruel, pero también las empresas ganan dinero, ¿no? Aquí suele la electricidad, que ahora veis la caperuza aquella que se ve por encima del edificio, Sí. es el transformador eléctrico, que la mayoría de la gente de Teruel piensa que venía del carburo. No, esa electricidad venía de Castielfabib.
que es la que se utilizaba para mover los motores, para levantar el agua en 1930, una cosa así, que es cuando... Pero entonces ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay unos pozos todavía, lo pone por ahí, captación de agua, que se utilizan en caso de emergencia. Cuando ahí tenemos varios puntos de emergencia. En el cauce del río Guadalaviar, un poco más cercano de San Blas, en el propio cauce del río hay unos pozos. Luego están los pozos de Caude, también allí, pero esos no se utilizan. Y luego hay algunos otros pozos, que ahora no me doy cuenta dónde es. En San Blas mismo hay algún otro pozo. Y estos están en caso de emergencia, que el río se quedará sin agua, el pantano. Ahora el pantano, en el borde del pantano, veis que ahí hay un tubo, o sea, de la presa, y encima, cuando vamos por San Blas y dejamos el coche, desde esa parte de la presa, si miramos al otro extremo de la presa, en la montañita, vemos un depósito. Ahí hay una edificación. Pues el agua la suben del pantano a ese depósito y desde allí ya baja por gravedad hasta el cementerio. No al depósito del cementerio, sino a los que están arriba. Y de ahí a toda la ciudad. Y de ahí ya se potabiliza y pasa a los distintos depósitos que hay y ahí ya se distribuye por toda la ciudad. Pero desde el pantano hasta aquí, que aparentemente eso está más alto. No, está más alto allí. Y cuando pasamos el puente de San Blas para ir hacia el Campillo, en la parte derecha, si os fijáis, hay una estructura de obra que dices, ¿esto qué es? Por ahí dentro va el tubo que baja desde San Blas, desde el pantano. Este es un árbol que se utiliza mucho, no os estoy diciendo ningún árbol, los chopos, bueno, ya lo sabéis. Este es el arte negundo, esos son las flores. ¿Veis? Esto enseguida, si son flores femeninas, se transformarán, estas son femeninas, se transforman en el fruto. Los arces tienen un fruto con 2 semillas, con alas voladoras. Una vista mala. Como el arce japonés, ¿no? Pues porque tiene el fruto. ¿Tú sabes los que he visto después de que lo Por estuvimos ejemplo, viendo? el chopo. El chopo es Ya. dioico. Dioico, oikos casa, 2 casas. Tiene pies machos y pies hembras. Es decir, que un chopo podemos decir, este es macho y este es hembra. Entonces, ¿cuál dará la pelusilla? La hembra. El macho lo único que hace es dar polen. Y hay muchos más árboles que son dioicos. Luego tenemos las coníferas, que suelen ser monoicas, es decir, flor masculina y flor femenina separadas, pero en el mismo pie. Nosotros vemos en los pinos que echan unos brotecitos con unas yemas que las tocas un poco y te dan mucho polen, pero luego en otro sitio hay unas florecitas mucho más pequeñas que son las femeninas, que en realidad no son frutos. Las piñas de los pinos, de los cedros, no son frutos, porque por definición fruto es el ovario fecundado e inmaduro, y las flores femeninas de las coníferas no tienen ovario. Son simplemente un eje. Esto que os digo es pequeñito, ¿no? Muy pequeño. Es un eje y luego tiene a los lados como unas bandejitas y ahí está, en cada bandejita hay un óvulo, desnudo. Gimnos significa desnudo. Tenemos una escamita y el óvulo. Llega el polen y en el momento que la información genética masculina y femenina se unen, la escamita empieza a cerrarse y tenemos una piñita cerrada de 1 centímetro. Esa es lo que fue flor femenina, pero que en realidad no es un fruto. Por eso se inventan los botánicos muchos nombres, se llaman piña, estróbilo, cono, falso fruto.
Pero bueno, nosotros en la escuela pues le decimos fruto y ya está, ¿no? Pero no es un fruto botánicamente el nombre aceptado. Aquí tenemos. En realidad no le veo ni una. Así, esta por lo menos tiene. Ahí en medio, sí. Tienen ahí la semillita, se ponen así y se germina también bien, normalmente. Este árbol yo creo que es el único que hay en Teruel de esta especie. Los que seáis de zona de Teruel más cálida es el almez o latonero. ¿Ah, sí? El Los Bajo Aragón. niños y las niñas Hay latoneros. se comen latones y los tiran como con cerbatanas cuando jugaban. Cuando no había muebles. Esta planta es muy común como mala hierba, se llama mastuerzo oriental. O sea, le puedes decir a uno eres lepidus enterada y le está diciendo que es un monstruo. Es mala hierba. No, por la ciudad tendríamos otra flora diferente, pero este ya que lo tenemos aquí, no es un cerezo, sino que es un ciruelo. Si nosotros ahora se hacen un poquitín más grandes, no es que sean excelentes, pero se pueden comer, no pasa nada. La característica de este árbol es que todos los ciruelos de hoja roja, de Prunus cerasifera pisardi, que se llaman, todos derivan de un solo árbol, porque tuvo una mutación el jardinero del Shah de Persia y entonces tuvo la peculiaridad de coger, la gracia de coger esquejes y empezar a hacer injertos. Y si os dais cuenta, la mayoría de los ciruelos de hoja roja que vemos por los parques, en lo que es la cruz, en vez de ser una cruz bonita, estéticamente normal, vemos que hay un mogollón de cosas ahí. Ramas gordas, delgadas, que salen, es porque ahí está el injerto. Se injerta en ciruelos normales o en otras plantas que suelen salir alrededor. Aquí, por ejemplo, no veo ninguno, pero ya salen con hojas verdes. Duran poco. Pero veremos las ciruelas en 2 meses o... A lo mejor sí, se pueden quedar de ese tamaño, pero otros se pueden quedar así. ¿Pero esto ha sido plantado aquí? O... Seguramente ha caído. Pero estos más de 20, 30 años no duran. Vamos. De la acacia, de la falsa acacia no os digo nada, es por todos conocida, ¿no? Esta se llama Robinia porque el nombre científico, Robinia pseudoacacia, porque la trajo un jardinero de la ciudad de París, de Estados Unidos, que se llamaba Jean Robin, y de ahí lo de Robinia. Pues, disculpa, ¿Va a cargar sí o sí o...? si lo dejas crecer mucho, Claro. en el momento que llegue a cubrirle las hojas, Sí. la planta, el árbol empieza a tener menos capacidad de hacer la Claro, fotosíntesis. porque es bonito, pero a la vez... Por ejemplo, en el antiguo Corte Inglés había un abeto, era un falso abeto, me parece, un pícea, que yo lo vi morir, porque íbamos para allá y cada vez, y lo tuvieron que cortar. Pues, Es que la hiedra... seguramente sabían lo que iba a pasar, ya con el Corte Inglés no lo Lo sabe igual. La hiedra. Bueno, yo os cuento cosas, lo que me viene a la cabeza que pienso que es un problema. La hiedra es un caso especial. Hemos hablado de los que había machos y hembras separadas, ¿no? Esto no tiene nada que ver, lo que voy a decir. La hiedra tiene un tipo de hojas que son acorazonadas en brotes jóvenes. Ay, sí, estas por ejemplo ya se pueden ver. En brotes de 1 año, de 2, de 3 años son acorazonadas.
hoy acorazonadas, pero también lobuladas. Acorazonadas aquí y luego lobuladas, porque tienen lóbulos. Pero luego cuando esta va a ser estéril, no le vais a ver flores ni frutos nunca. Pero la misma planta, conforme se va haciendo adulta, ya tenemos hojas que ni son acorazonadas ni son lobuladas. Cuando vemos tallos ya de esta, sabemos que la mata tiene cierta antigüedad y que ya es fértil, pero sigue siendo hermafrodita, ¿de acuerdo? Los frutos son consecuencia de la flor, que tiene su pistilo y sus estambres. Por cierto, lo de pistilo sabéis qué significa, ¿no? Es el aparato femenino, pero si vamos al latín, pistilo es la maza del mortero. La maza del mortero, si os dais cuenta, tiene arriba el estigma, el pistilo y el ovario. Es mejor decir que el pistilo tiene forma de maza de mortero que no decir de botella. Porque la idea del tubo polínico que decíamos antes es porque nos lo imaginamos hueco, como la botella. Sin embargo, muy pocas plantas tienen el estilo hueco. Solo las que son muy grandes. La mayoría, y además el tubo polínico va bajando por el tejido, no va bajando por el hueco en el supuesto de que lo tuviera. O sea que eso se podría cambiar en los libros. Este, por ejemplo, ya es un ciruelo de hoja roja borde. Ha salido de una rama de abajo. Ya no da fruto, ¿eh? Sí, da fruto, pero la hoja ya no cumple estéticamente su función. Aquí habría... Pero se puede comer igual, normal. Sí, igual. Normal. Aquí habría un ciruelo de hoja roja, le salió una raíz borde y es la que perdura. Seguramente vivirá más esta que vivió el otro. Rápido. Y ahí se ven los pozos antiguos también. Es lo que tiene aquí. Los geranios, en Teruel, yo no lo había oído nunca hasta que llegué a Teruel. Les llaman a los fruticos, les llaman relojes, porque tienen las 5 semillas que tienen como pico de cigüeña, les llaman en los libros, pero yo vi aquí que los niños se ponían en el jersey, porque luego lo que es el pico de la semilla se va enrollando y saltan. Ese es su sistema de dispersión. Cuando están en la planta están las 5 semillas, lo que es la colilla o el pico, ¿no? Se empiezan a enroscar hasta que llega un momento que a modo de muelle saltan y entonces es como se dispersa la planta. ¿Esto qué hay por el suelo? ¿El qué? ¿Esto? ¿Qué es? Esos son las flores masculinas del chopo o del nogal, seguramente. El nogal también tiene amentos, es como una cola de zorro ahí con las flores. Es que los chopos, los machos, también la han tenido en esta época. Ahora veremos a ver por la orilla del río lo que tenemos. Porque hay muchas hembras y pocos machos. Sí, muchos insectos. Por ejemplo, la mariposa gran pavón, hicieron un estudio en Barcelona y sabían de dónde estaban las colonias de los machos y metieron en mitad de Barcelona una hembra en una jaula y empezaron a llegar machos, 6 u 8 machos, y venían como de 12 o de 13 kilómetros de distancia. Y de hecho los machos de estas mariposas tienen las antenas muchísimo más grandes y más segmentadas que las hembras, para detectar las feromonas. A ver, esta planta... Todo es química, ¿eh? Sí, la química. De la muerte, la química de la muerte.
Sí, sí. ¿Y la colonia? ¿Eh? ¿Por qué te das colonia? Hombre, efectivamente, efectivamente. Para traer, para traer. Esa es la función. O para orientar. Sí, sí, sí. Esta se llama rubia. Mirad, hay dos familias muy características que tienen el tallo cuadrado. Mirad, pasa aquí. Pasa. Pica, Tiene pinta, ¿eh? Tiene el tallo cuadrado y los ganchos ahí. Estas son las... hay algunas labiadas, que veremos alguna que tiene el tallo cuadrado, pero en esta se ve mucho mejor. Estas, el nombre genérico, ¿quién va con el jersey? ¿Te importa? Amor, Mira, de, anda. amor de hortelano se llama. Fíjate. Porque se les ponían los pantalones de pana Sí, sí. a los hortelanos todo lleno. Sí, sí, sí. Hay una planta de estas que tiene una flor amarillita que se llama cuajaleches. Se puede utilizar también para cuajar la leche. Pero los estables, Toda la planta. Se hierve en agua. Hay un libro que se llama Plantas medicinales del Dioscórides renovado. Vale lo mismo que cuando estaba estudiando la carrera, os podéis imaginar. Yo me acuerdo que lo compré a plazos con Maribí, ya salíamos juntos con carta de carrera y lo compramos. Pagamos una entrada y luego 3 plazos. Coño, pues que era caro o qué. Era caro, pero es que ahora un libro que es así. Lo que pasa es que este libro no tiene fotos en color. Es todo dibujos de Plumilla y de Pío Fonque. Y ahí te pone todo. No hay un libro que ponga tantas cosas y tan interesantes. Claro, la bioquímica, como este se publicó en los años 60, 1960, algo así, la bioquímica pues ya está muy superada. Pero no hay ningún libro de divulgación de plantas medicinales que sea ni cercano a ese. Sí, sí. ¿Cuál era el título, José? Plantas medicinales, el Dioscórides renovado, Pío Fonquer. Dioscórides fue el médico de las tropas de Nerón, no de Nerón, sino de las tropas. Entonces hizo como una primicia escribir todo lo que él utilizaba para curar. Entonces escribió 3 libros, uno de vegetales, otro de animales y otro de minerales, cómo utilizaba. Y el de vegetales es el que Mattioli, un italiano, y otro español, Laguna, lo retoman en el siglo XIV-XV y vuelven a escribirlo y ponen sus comentarios. Y luego Pío Fonquer, en los años 60 del siglo pasado, retoma los 3, escribe lo que le parece interesante de los 3 desde el punto de vista histórico y moderniza lo que en los años 60. Pero hay una cantidad de información increíble en ese libro. Recomendable, para regalar.